Nunca imaginé que algo tan aparentemente cotidiano como revisar unos documentos en la oficina de mi marido acabaría por romperme en dos. A mi edad ya no creía en los sobresaltos emocionales. Pensaba que eso era para los jóvenes. Para los que aún confunden deseo con destino. Pero aquella mañana, mientras tomaba café en la cocina con la radio baja y la luz filtrándose por la persiana, empecé a notar que algo no encajaba. Ramón, mi marido desde hace 32 años, había salido de viaje por negocios. Nada nuevo. Budapest, decía esta vez. Otra feria logística. Otra vez sola en casa, preparando listas de la compra y hablando con las plantas. Pero esta vez, antes de irse, me pidió algo raro. Inés, ¿podrías ayudar a Andrés con unos papeles en la oficina? Solo unas horas al día, nada complicado. Él te lo explicará. Andrés, su socio, su amigo de la infancia, el que siempre me miró como si supiera algo que yo no. Acepté. Porque soy de las que sostienen. De las que cuidan. De las que aguantan hasta que el aguante se convierte en hábito. La oficina estaba en Cuenca, luminosa, limpia, con ese olor a impresora recién usada que siempre me ha parecido frío. Andrés me recibió con una sonrisa tan serena que por un momento olvidé que estábamos haciendo algo fuera de lo normal. Gracias por venir, Inés. De verdad. Me ofreció un café y una silla junto a la ventana. Durante años habíamos compartido celebraciones, cenas de empresa, incluso viajes en familia. Pero nunca hasta ese día, nos habíamos quedado solos. No de ese modo. Y allí, entre archivadores y carpetas, comenzó a abrirse una puerta que yo misma no sabía que estaba buscando. Pero eso, aún no lo sabía. Solo sentía un leve temblor en las manos. Y una pregunta que no sabía cómo formular: ¿por qué ahora? Era curioso cómo el pasado puede esconderse en los detalles más pequeños. En una frase, en una risa, en el modo en que alguien te mira al pasar un documento. Andrés tenía esa mirada. No era la de un hombre que coquetea. Era la de alguien que recuerda. Y yo no sabía si quería recordar. Los primeros días en la oficina fueron tranquilos. Revisaba facturas, contestaba correos, ayudaba a organizar agendas. Nada comprometido. Pero cada conversación con Andrés tenía un eco distinto, como si nos estuviéramos preparando para decir algo que ninguno se atrevía a pronunciar. Una tarde, mientras revisábamos juntos un pedido complicado, él me ofreció cenar fuera. Nada formal. Un agradecimiento por echarme una mano, Inés, dijo. Dudé. Quise decir que no. Pero terminé diciendo que sí. El restaurante era discreto, con luz cálida y olor a albahaca. Me sentí cómoda. Demasiado cómoda. Hablamos de todo, de nada, de nuestros hijos, de la política, del miedo al futuro. Yo me reía, como no lo hacía desde hacía meses. Y entonces él dijo algo que me heló por dentro: Ramón siempre tuvo suerte. No solo en los negocios. Tardé en reaccionar. ¿Qué quería decir con eso? Le pregunté, medio en broma. Pero él no bromeaba. Siempre pensé que tú merecías más, dijo sin mirarme. Me quedé quieta. Un nudo en la garganta, una frase en la boca que no terminé de decir. En casa esa noche no pude dormir. Me acosté junto a un vacío. El mismo que llevaba años ocupando mi lado de la cama sin que yo lo notara. Ramón aún no había llamado. Ni siquiera un mensaje. Solo silencio. Como si supiera que algo había cambiado. Y tal vez lo sabía. Al día siguiente llegué antes de lo habitual. Necesitaba ordenar mis pensamientos, o al menos fingir que podía hacerlo. Andrés me esperaba ya con café en mano. No dijo nada. Solo lo dejó sobre la mesa y se fue a su despacho. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, pero sí más denso. Como una pausa larga en una canción que conoces bien. Empecé a trabajar como si todo estuviera bien. Pero no lo estaba. Al abrir uno de los archivos encontré un correo archivado por error. No era para mí. Era para él. Y lo firmaba Ramón. Lo abrí sin pensar. Ni siquiera puedo justificarlo. Solo lo hice. Y con cada línea que leía, sentía que el suelo se abría bajo mis pies.
¿Está reaccionando bien? ¿Parece interesada? No tardes mucho. Necesito que esto termine antes de mi vuelta. Si se enamora de ti, mejor. Sentí náuseas. El papel me temblaba entre los dedos. Aquello no podía ser real. No podía. Pero lo era. Ramón, mi marido, el padre de mis hijos, el hombre con quien compartí casi 3 décadas, había pedido a su socio, a su amigo, que me sedujera. Para que yo tomara la decisión de romper el matrimonio. Para que él saliera limpio. Sin perder nada. Ni dinero. Ni imagen. Ni dignidad. Cerré el portátil con brusquedad. Andrés entró al instante. Me vio la cara. Supo que había leído. No era así como debía enterarte, Inés. La rabia me subió a la cara. Entonces, ¿sí es verdad? Él asintió. No intentó negarlo. Solo dijo, lo siento. Yo no pensaba hacerlo. No como él quería. No así. Me senté. De golpe. Como si el cuerpo no pudiera sostenerme. ¿Cuánto tiempo llevaba siendo parte de un plan? ¿Cuánto de lo vivido era real? Andrés se acercó, pero yo levanté la mano. No quería más palabras. No en ese momento. Solo necesitaba entender en qué momento me convertí en una pieza dentro del ajedrez de otro. Esa noche no volví a casa. Caminé sin rumbo por las calles de Cuenca, como si el frío del aire pudiera despertarme de golpe. Me senté en un banco frente a la estación, vi pasar 3 trenes sin subir a ninguno. Llevaba el móvil en la mano, el contacto de Ramón en pantalla, pero no llamé. ¿Para qué? ¿Qué palabra suya podía reparar lo que acababa de romper? Al final tomé un taxi hasta un hotel pequeño cerca del río. Pedí una habitación interior. No quería ver nada. No quería sentir nada. Solo el silencio. Pero ni siquiera eso me pertenecía ya. En mi cabeza su voz seguía repitiéndose como un eco, si se enamora de ti, mejor, ¿y si lo hubiera hecho? ¿Y si yo, cansada del desamor y el silencio, hubiera confundido ternura con destino? ¿Y si me hubiera dejado llevar? ¿Sería todo parte del mismo engaño? Andrés me escribió al día siguiente. Un mensaje breve. Lo siento. Sé que no sirve de nada, pero lo siento. No respondí. Volví a casa al atardecer. Ramón aún no había regresado de su supuesto viaje. Me duché, preparé una infusión y me senté junto a la ventana. Pensaba que lloraría. Pero no. Solo había una calma extraña. Como si algo se hubiera muerto dentro de mí y con eso llegara una extraña paz. Como si ya no quedara nada que perder. Busqué en el armario el contrato matrimonial. Aún lo teníamos. Ramón insistió en firmarlo por seguridad cuando montamos la empresa. Lo leí 3 veces. Cada cláusula. Cada letra pequeña. Recordé lo que dijo Andrés sobre el reparto si yo era quien solicitaba el divorcio. Y entonces algo hizo clic. Él pensó que me manejaba. Que podía escribirme un guión y esperar que lo representara. Se equivocó. Porque yo también sabía jugar. Y esta vez, las reglas las iba a poner yo. A la mañana siguiente pedí cita con el abogado que había llevado la herencia de mi madre hace años. Un hombre discreto sin adornos como los que ya no quedan. Necesito iniciar trámites de divorcio, le dije sin rodeos. Me miró en silencio unos segundos. Luego sacó una carpeta. ¿Motivo?, preguntó. Infidelidad. Y algo peor, intento de manipulación emocional y patrimonial. No se inmutó. Entiendo. Durante la reunión sentí una extraña firmeza en mi voz. Como si no hablara yo, sino una versión de mí que llevaba años esperando salir. Al terminar me pidió una serie de documentos, extractos bancarios, escrituras, copias del contrato. Al día siguiente todo estaba ya en su despacho. Rápido. Sin ruido. Ramón regresó el jueves. Traía un regalo en la mano, un pañuelo de seda y una botella de vino húngaro. Sonrió. Te he echado de menos, dijo intentando besarme en la mejilla. Me aparté.
Siéntate. La palabra sonó seca. Como un golpe de cuchillo sobre la tabla. Puso el regalo en la mesa. ¿Qué pasa, Inés? Le mostré los papeles. El contrato. Las copias del correo. Las fechas. Lo sé todo. En su cara, por primera vez en años, vi miedo. Real. Humano. Tosco. No es como piensas, balbuceó. Andrés, no menciones su nombre. Esto no va de él. Esto va de ti. Y de mí. Y de lo que intentaste hacerme sin tocarme un solo pelo. Ramón se quedó callado. Sabía que no tenía defensa. Te creí. Durante 32 años. Te cuidé. Sostuve esta casa. Crié a nuestros hijos mientras tú hacías negocios. Y tú me vendiste como un problema a resolver. Inés, te vas. Hoy. No gritaba. No lloraba. Solo hablaba como quien ha rehecho su mundo en silencio. Y te llevas contigo todo lo que no quiero volver a mirar. No me pidió perdón. Ni siquiera intentó explicarse más allá de las frases torpes que uno dice cuando ya lo ha perdido todo. Recogió sus cosas sin protestar, metió la ropa en una maleta y dejó las llaves sobre la mesa. Cuando cerró la puerta, me quedé sola. Pero no vacía. Sentí algo que no recordaba desde hacía años, ligereza. Me duché con calma, me puse ropa cómoda y preparé una tortilla con cebolla como las que hacía mi abuela. Comí en silencio en la terraza, mirando las luces de la ciudad encendiéndose poco a poco. Esa noche no encendí la tele. Ni la radio. Solo me senté en el sofá con una manta y un cuaderno. Y escribí. Página tras página. Cosas que llevaba dentro desde hace tanto que ya no sabía si eran mías o heredadas. Miedos, culpas, deseos que nunca pronuncié. Y entre esas palabras apareció un nombre, Andrés. No por amor. No por nostalgia. Sino por algo más profundo. Porque fue él quien, sin querer, me mostró la herida que yo no quería ver. Él no fue cómplice, fue espejo. Y aunque su papel en esta historia fuera turbio, fue honesto cuando importaba. Al día siguiente llamé a mi hija menor. Estoy bien, le dije. Solo necesito unos días para mí. Ella no hizo demasiadas preguntas. Tómate el tiempo que necesites, mamá. Al colgar, miré el calendario. Era viernes. Busqué en internet un sitio tranquilo cerca de la sierra. Un alojamiento rural, sencillo, con vistas al monte. Reservé 3 noches. Metí en una bolsa 4 libros, un jersey grueso y el mismo cuaderno donde seguía escribiendo. Al salir, no sentí vértigo. Sentí alivio. Como si por fin, a los 58 años, estuviera empezando de nuevo. No desde cero. Desde mí. El pueblo era pequeño, casi sin cobertura, con apenas una panadería, un bar y una iglesia que sonaba cada hora. La casa rural estaba al final de una calle sin asfaltar, con una terraza de madera y una mecedora que crujía como las de mi infancia. Allí pasé 3 días sin maquillarme, sin reloj, sin nadie que esperara nada de mí. Caminé por senderos con olor a tomillo y a tierra húmeda. Leí novelas viejas. Cociné para mí sola. Y dormí. Dormí de verdad, sin sobresaltos, sin sueños que escarban. Andrés no llamó. Yo tampoco. Pero pensé en él más de una vez. No con deseo. Con gratitud. Porque en esta historia, cada uno jugó el papel que supo. El mío, por fin, fue el de protagonista. El domingo por la mañana, mientras tomaba un café en la terraza envuelta en una manta, decidí que no volvería a vivir con miedo. Ni con silencios. Ni con, ya no es el momento. Había aprendido algo valioso, que no se trata de rehacer la vida, sino de volver a habitarla. Ese mismo día, antes de volver a casa, pasé por un mirador desde el que se veía todo el valle. El aire era frío pero limpio. Cerré los ojos. Y por primera vez no sentí rabia, ni culpa, ni tristeza. Solo una paz que parecía mía. No sé si volveré a enamorarme. No sé si Andrés y yo volveremos a hablar.
Pero sí sé que no quiero ser espectadora de mi historia nunca más. A esta edad, no se ama igual. Se ama con memoria. Y con dignidad. Y yo por fin me había recuperado la mía.